Y hoy, hermanos, vamos a continuar con la serie de mensajes que iniciamos la semana pasada, que es el estudio del libro de Lamentaciones. Hoy vamos a usar bastante la Biblia. ¿Andan sus Biblias? Espero que estén bien familiarizados. Si no, pues tome nota porque vamos a andar bastante por la Biblia. Vamos a leer bastante la Biblia hoy. Más de creo que un poco más de lo normal, de lo acostumbrado, podríamos decir. Voy a pedir que abremos las Sagradas Escrituras en Lamentaciones, el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban le han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mas, oh Jehová, mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Querido Dios, soberano Señor, altísimo Señor, aquí estamos, Padre, un rebaño de tu extensa iglesia. Y disponemos nuestro corazón para estar delante suyo, Señor, y escuchar su voz. Queremos oír su palabra. Queremos estar atentos a ella. Y que mientras su palabra sea expuesta, nuestros corazones y nuestras almas, nuestro ser sea santificado.
Enséñanos tu palabra, guíanos por tu palabra, exhórtanos en tu palabra, anímanos con tu palabra, quebrántanos con tu palabra, vivifícanos y transfórmanos con el poder del Espíritu Santo durante la exposición de tu palabra. Para tan importante tarea, Señor, por tu gracia y únicamente por tu gracia me has escogido. Y te pido que me des humildad, que quites orgullo, soberbia, altivez y me des humildad. La humildad que mostró Cristo cuando lavó los pies de sus discípulos. La humildad que mostró Cristo cuando llegaron con espadas y palos a traerle. La humildad que mostró Cristo cuando lo estaban torturando. La humildad que mostró Cristo cuando estaba siendo clavado en la cruz. Dame algo de esa humildad para que tu palabra sea expuesta con pureza, con fidelidad y con amor. Mueve tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Tu mano poderosa. Muéstranos tu gloria, trayendo convicción de pecado, arrepentimiento y fe entre nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El lamento de una nación que experimentó que la desobediencia tiene consecuencias. Llorar y lamentarse en el sufrimiento es una reacción natural entre nosotros, los seres humanos. ¿Quién no ha llorado por sus congojas? El libro de Lamentaciones es un libro escrito con lágrimas en los ojos y con un corazón desmembrado por el sufrimiento y el padecimiento de Jerusalén y el reino de Judá. El dolor experimentado en Jerusalén iba desde la A hasta la Z, mejor dicho, desde Aleph hasta Tau, la primera y la última letra del alfabeto griego. Y en la estructura del libro, así nos lo deja ver Jeremías, en la estructura de este corto libro. Y sí, hermanos, es un libro corto, pero con un contexto enorme. Y para un entendimiento adecuado del libro de Lamentaciones, es menester contextualizar bien todo lo que está involucrado en estos lamentos. Es por eso que hoy vamos a dedicar este sermón para conocer mejor a la nación por la que se escriben estas lamentaciones. ¿Qué nación es? ¿Cuál es su nombre? Hay aspectos históricos de esta nación que influyen en los acontecimientos que provocan estos cantos fúnebres, es decir, estas lamentaciones. Considero que cada una de estas preguntas va a ser contestada hoy, en los próximos minutos. Aunque desde inicio deseo aclarar que lo que vamos a conocer es el lamento, nuevamente, de una nación que experimentó que la desobediencia tiene consecuencias. Estas lamentaciones que nos ocupan son por acontecimientos históricos de un poco más de 2500 años, o sea, hace mucho tiempo. Sin embargo, también las naciones de hoy registran épocas o situaciones que producen luto, lamento y tristeza. Y dado los acontecimientos de esta semana en nuestra nación, me parece oportuno decir que nosotros estamos
en una de esas épocas. Hemos tenido una semana de luto, de llanto profundo y de gritos de lamento por un alto número de muertes, muertes planificadas y ejecutadas, algunas con frialdad y otras con saña, pero al fin y al cabo muertes, sangre derramada de entre los nuestros. Deberíamos elevar un lamento por eso. Y creo que de alguna forma se ha notado la tristeza que hay debido a estas cosas. Pero deberíamos de elevar un lamento mayor también, porque es notorio en nuestra sociedad la frialdad, la poca sensibilidad y hasta la normalidad con en que nuestra sociedad ve estas cosas y es testigo de estas cosas tan atroces, tan tristes, hermanos. Ahora creo que puedo asegurarles que los niveles de maldad y de mortandad en nuestro país, de alguna forma, son producto de décadas, una tras otra década, en la que nuestra sociedad canta a Dios los domingos en miles de iglesias, pero de lunes a sábado viven como impíos. ¿Saben ustedes que cuando capturan a un narcotraficante en su casa o allanan las casas de los narcotraficantes en Honduras, en muchos casos, una de las cosas que más se encuentran son música cristiana? De discos antiguos de música y música cristiana. Recuerdo hace aproximadamente 20 años, estuve predicando en una cárcel. Pero antes de predicar cantábamos. Yo les puedo decir, hermanos, muy pocas veces he visto a personas cantando con tanto ánimo. Era ahí en un grupo de una mara de Honduras. Pero en sus corazones no tenían a Dios. Se sabían el canto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y yo no estoy diciendo que estamos en una sociedad llena de personas antisociales de ese nivel, pero de alguna u otra manera somos una nación que con los labios dice que ama a Dios y a Cristo. Pero es una mentira. Sirva esto para recordarles que no podemos ser mezquinos con la hermosa joya del santo evangelio que nosotros conocemos. Mientras la mortandad se apodera del corazón de nuestra sociedad, nosotros debemos hacer que la luz de Cristo sea visible. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Volviendo al contexto de la nación, de las lamentaciones de Jeremías, podemos decir que cosas semejantes vemos en esta nación histórica por la cual Jeremías se lamentó. Es decir, era una nación
que con sus labios decía amar a Dios, pero que la realidad era otra. Estaban llenos de altares a otros dioses. Sus ofrendas las estaban haciendo en otros lugares y no en la casa de Dios. Su devoción no era a Dios. Ya, hermanos, llegó un momento que ni la ley tenían entre ellos. De tal manera que cuando la encontraron y la leyeron, conmovió los corazones. Un pueblo que de su nombre y de sus labios decían que eran el pueblo de Dios, pero sus acciones decían otra cosa. Hoy vamos a concentrarnos en varios, lo que el tiempo nos dé, acontecimientos relevantes de la historia de esta nación, que nos van a ayudar a comprender mejor estas lamentaciones, estas endechas, estos cantos fúnebres, estos profundos lamentos. En consonancia con eso, finalmente recordaremos un lamento especial registrado en el Nuevo Testamento y veremos las implicaciones que este tiene sobre nosotros el día de hoy. Iniciemos entonces. La nación de la que estamos hablando es la nación que le tocó estar 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. La nación de la que estamos hablando es la nación de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se conocía en un tiempo como la nación de Israel. Este nombre dado en honor al último de sus patriarcas, porque a Jacob Dios lo llamó Israel. Esta nación estaba conformada por 12 tribus, cada una por uno de los hijos o de los descendientes de Israel, de sus 12 hijos. Ellos se multiplicaron grandemente en Egipto. Se estuvieron multiplicando y creciendo y teniendo muchos hijos por 400 años. En el devenir de estos años y de estos 4 siglos, en algún momento pasaron de ser protegidos a ser esclavos de Egipto. Pero en un momento Dios los libró de mano de Moisés. Y conocemos muy bien la historia, como Dios llama a Moisés entre la zarza. Moisés de alguna u otra manera se opone, él no quiere volver a Egipto porque tuvo que salir huyendo, pues había matado a un egipcio. Y le dice muchas cosas, Dios le pone a la par a su hermano Aarón. Y conocemos las plagas. Dios usa a este hombre como un libertador y la nación de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Dios le lleva al monte Sinaí y le da su ley, los libros de la ley, los que ellos conocen como la Torá. Se la da para que la guarden, para que la respeten, para que la cumplan, para que la reproduzcan de generación en generación y que este sea su marco legal, su marco moral, su marco cultural y su marco de convivencia ciudadana. Pero cuando Dios les estaba entregando la ley y Moisés estaba ya en el Sinaí recibiéndola, ¿saben qué estaban haciendo ellos? Desobedeciendo. Se hacían un becerro de oro, adorando a otros dioses, mientras él les decía que solo había un Dios y que solo a él tenían que adorar. Bueno, pasaron muchas cosas, pero cuando ya estaban por entrar en la tierra prometida, enviaron unos espías a ver la tierra que tenían que tomar, porque Dios se las había dado. Ya estaban ahí por entrar en esa tierra prometida. Y quiero que leamos qué fue lo que pasó, porque esta lectura nos dirá con claridad por qué tuvieron que caminar 40 años más
en el desierto antes de tomar posesión de la tierra prometida. ¿Por qué razón? Números 14. Vayan conmigo, por favor. Capítulo 14, Números. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis, no los temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión de los hijos de Israel. Y luego Dios le dice a Israel, aquí estoy hablando yo, ¿qué es lo que quiere hacer? Voy a levantar otra gente ya que estos no entren a la tierra. Pero Moisés ora en los siguientes versículos, él ora. Y termina su oración Moisés, versículo 17 dice: ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Estén muy atentos ahora. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora el amalecita, el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al Mar Rojo. Y Jehová habla a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella.
exceptuando Calén, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros desprezáis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Sí, una larga lectura, pero nos aclara por qué tuvieron que estar 40 años en el desierto. Porque desobedecieron. Y la desobediencia tiene consecuencias. Y ellos desobedecieron a Dios. Luego de 40 años, Israel pasaría a tomar posesión de la tierra prometida y a habitar en ella. Luego de cientos de años y algunos siglos habitando en esa tierra prometida, Dios le piden un rey a Dios y Dios lo permite. Saúl es el primer rey y queda evidenciado que fue un fracaso como rey. Entonces Dios escoge a David como el próximo rey. Un rey conforme al corazón de Dios. Y Dios le hace una promesa a David. Segunda de Samuel 7. Vamos a leer el 12 y el 16. Segundo libro de Samuel. Dice el capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, segundo libro de Samuel 7:12. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esta es una profecía que apunta a Cristo. Le está diciendo a David que el Mesías prometido será de su descendencia. Que la promesa que le hizo a Eva en el Edén, cuando le dijo a la serpiente, tú le dirás de la simiente de mujer, iba a derrotar a Satanás. Ahora le está diciendo que se cumplirá en David. Ya lo había dicho que se iba a cumplir en Abraham, ahora le dice en David. Versículo 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Pero si revisamos 2:17-16, ese reino de sus reyes tuvo un fin. Pero el reino que le prometió es eterno y se cumple en Cristo. Pero donde quiero que vayamos es que luego este reino se divide. Porque luego de David reina uno de sus hijos, Salomón. Y cuando Salomón muere, el reino de Israel, de las 12 tribus, se divide. Entonces, como segundo punto, la nación fue dividida en dos reinos. Para comprender bien la división de la nación de Israel en dos reinos, es preciso que leamos algunos pasajes de la Biblia. El primero que debemos de leer es Deuteronomio 7, del 1 al 5. Vayan conmigo, por favor. Y vamos a entender por qué se dividió el reino. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Le dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti
a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, o sea, no tenían que casarse con ellos, ni tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Pero ¿qué hizo la nación de Israel? Dejó con vida y empezó a hacer alianzas. Aunque no estamos hablando de eso, tal vez ahora le encuentran el sentido a lo que dice el Nuevo Testamento: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora vamos a ir entendiendo por qué el reino se dividió. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Como les dije, hoy vamos a leer mucho la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Recuerden lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Ahora vamos a leer de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. O sea, la desobediencia la llevó al exceso. Y sus mujeres desviaron su corazón, claro. Por más que se quieran negar a estas cosas pasan. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no ha guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido.
¿Por qué se dividió el reino? Por la desobediencia. Porque la desobediencia tiene consecuencias. Y en el caso de los reyes más, Deuteronomio 17, del 14 al 20. Volvamos. Todo esto tiene que ver en por qué se dividió el reino. Había ya un mandato para la nación, pero vea que dice en cuanto a los reyes, instrucciones acerca de un rey. Deuteronomio 17:14, cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Dios ya sabía que eso iba a pasar. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos podrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Ese no era el objetivo de un rey. Ni hará volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Su esposa era egipcia. La de Salomón. Ni tomará para sí muchas mujeres, el rey, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Y saben quién ha sido el hombre de los más ricos de la historia? Salomón. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, que Salomón no lo hizo, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y Salomón hizo todo lo contrario. ¿Por qué se divide el reino de Israel en dos reinos? Por la desobediencia. Porque la desobediencia tiene consecuencias. El reino de Israel se dividió. La tribu de Judá, el reino del sur, de los reyes que serían descendientes de David. Ahí estaba la tribu de Judá. No significa que no habían residuos menores de las otras tribus, pero su grueso era la tribu de Judá. El reino del norte, también se le conoce como el reino de Efraín o Israel, quedaron las otras tribus. No significa que no hayan residuos de la tribu de Judá tampoco. Pero el grueso no eran de Judá, sino de las otras tribus, y la más grande la tribu de Efraín. Cuando Salomón muere, Roboán su hijo toma posesión. Y el pueblo lo va a buscar y le dice, queremos que nos bajes la carga. Tu papá tenía una mano muy dura. Te vamos a seguir y te vamos a respetar como rey, pero no subas la carga. Roboán se va a donde los ancianos consejeros de Salomón y les pregunta, ¿qué hace el pueblo? Me dijo eso, y le dicen los ancianos, haz como ellos te están diciendo. Bájale la carga y ellos te van a ser leales. Roboán dice, ahora voy a ir donde mis amigos, los jóvenes, también a pedirles consejo. Y se van y le dicen los jóvenes, no, bien anda y demostrar que sos el rey. Y decirles que el dedo más grueso del de tus padres es el más pequeño de los tuyos, que vos le vas a subir la carga y que vas a demostrar que eres el rey. Y eso hizo Roboán. Tras de que lo hizo, el reino se dividió en dos. Y los reyes del norte quedaron liderando, no eran descendientes de David, y quedaron también los reyes del sur. Ahora, la promesa hecha a David se cumpliría a través del reino del sur, el reino de Judá. Todos los reyes de este reino son descendientes del rey David. Los del norte no son descendientes, ninguno
del rey David. En conclusión, el reino se divide en dos. En primera instancia por la desobediencia de su rey, pero en términos generales y reales, por la desobediencia de todo el pueblo. No piensen ustedes que solo Salomón se juntó con mujeres impías, o que solo Salomón desvió su corazón hacia otros dioses. Ahora, el reino del norte, un poquito más de 700 años antes de Cristo, fue sitiado y llevado en cautiverio por Asiria. Y quiero que lo miremos. De forma general, se puede decir de cada uno de los reyes del norte, que fueron 19, y si contamos a Atalía, fueron 20, se puede decir lo siguiente, y en casi todos de ellos, de una u otra manera, se lee esta expresión: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Desobediente un rey, desobediente otro rey, desobediente. No hubo rey bueno en el reino del norte, ni el que duró un mes. Todos los reyes fueron malos. Un día el reino del norte fue sometido por los asirios. Sí, también eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Por favor, leamos muy rápidamente en Segunda de Reyes 17. Segundo libro de Reyes. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Israel es el reino del norte. Y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Saltémonos al 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, que era la capital del reino del norte, y estuvo sobre ellos 3 años. Saltémonos al versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Versículo 12, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz. ¿Por qué estuvo el pueblo de Israel 40 años más en el desierto? Por desobedientes. Y porque la desobediencia tiene consecuencias. ¿Por qué se dividió el reino de Israel en dos? Por desobedientes, y la desobediencia tiene consecuencias. ¿Por qué el reino del norte fue sometido por los asirios? Por la desobediencia del pueblo, y la desobediencia tiene consecuencias. Y ahora llegamos a los eventos antes del libro de Lamentaciones. La caída del reino del sur, que provocó grandes lamentaciones. La respuesta tal vez ya es lógica, pero vale la pena leerla. ¿Por qué cayó el reino del sur? ¿Por qué fue sitiada Jerusalén? ¿Por qué fue sometida Judá?
Por favor leamos lo que Jeremías le decía al reino de Judá antes del sometimiento de Babilonia. Jeremías capítulo 7. Y he ido hasta atrás para que vean que esta nación Dios en su misericordia la soportó. Pero estas lamentaciones vienen después de que Dios le ha enseñado que la desobediencia tiene consecuencias y aún así no enmendaban. Capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. Sea aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incendiando a Baal y andando tras dioses extranjeros que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Les está diciendo: recuerden que la desobediencia tiene consecuencias. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os habéis desde temprano, os hablé de temprano sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Efraín era la tribu más grande del norte. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. En vez de hacerle sacrificios a Dios y ofrendas a Dios, se los hacían a otros. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Finalicemos aquí, ustedes lo pueden leer todo en su casa. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. ¿Por qué cayó sometido Judá y Jerusalén por manos del imperio de Babilonia? Por su desobediencia. Recuerden la lectura que tuvimos, que nos leyó el hermano Víctor, Segunda de Crónicas, el capítulo 36. Jehová, Dios de sus padres, envió con el versículo 15, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Segunda de Crónicas 36:15. Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio
de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Jerusalén era la capital del reino del sur. Y lo que representaba Jerusalén para ellos, o como lo que representa ahora, es algo muy grande. Como ejemplo podemos usar las palabras de un israelita de esta época, quien dijo: Jerusalén es el corazón de nuestro corazón. Jeremías y los habitantes de Judá estaban siendo testigos de la destrucción de Jerusalén y por eso se lamentaban. Realmente este lamento va más allá de la destrucción de Jerusalén. Ellos se enteran de dónde viene todo. Los estudiosos de la Biblia, Logan III y Dillard, expresan lo siguiente: este libro, que es Lamentaciones, expresa la emoción que siguió al descubrimiento que el poder detrás de la carnicería que había en Babilonia no fue la máquina guerrera babilónica, sino que era Dios mismo. El lamento venía porque ellos se enteraron que Babilonia solo era un instrumento, que quien estaba detrás de su caída y de todo lo horrible que estaba pasando era la mano de Dios. El erudito bíblico F.F. Bruce dice lo siguiente: las prevenciones de Jeremías, como las tantas de otros profetas de Jehová, se proponían llevar al pueblo al arrepentimiento para que no viniese sobre ellos los males anunciados. Pero poca esperanza de arrepentimiento había cuando el mensaje profético se recibía con el desprecio que hemos visto. Si ustedes leen el discurso de Esteban en Hechos, él les recalca que son desobedientes de antaño. El mismo Jesús, la semana de la cruz, él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Al igual que los habitantes del reino del sur, quienes, debido a que ellos eran reconocidos como el pueblo de Dios, ellos sabían que eran el pueblo de Dios. Ellos sabían que eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como ellos lo sabían en este reino, que en este reino del sur se estaba cumpliendo la profecía o la promesa de David, que el rey iba a ser su descendiente y que nunca iba a faltar. Y así además, como ellos tenían la ciudad de Jerusalén, donde se levantaba el templo de Jehová, el templo de Dios, entonces ellos pensaban que no podrían ser sometidos nunca, que no iban a ser destruidos jamás, que sus pecados y su desobediencia no iba a tener sendas consecuencias. Y de esta misma manera muchos cristianos, o que se llaman cristianos el día de hoy, o muchos creyentes cristianos que saben que están bajo el manto de la gracia de Dios y saben que la gracia de Dios es sin igual, entonces consideran que pueden vivir sus vidas cristianas como a ellos les parezca. Pueden dejar de venir a adorar a Dios y a honrar a Dios porque su gracia es conmigo. Pueden desobedecerle, piensan, y andar en cosas impías porque Dios es un Dios de gracia y creen que su desobediencia no tendrá ninguna consecuencia. Ese es un grave error. Si usted es uno de esos, por favor, no vaya a andar lloriqueando cuando venga lo que más teme. No vaya a hacer ningún berrinche. Y si llora y se lamenta, espero que sea un lloro de arrepentimiento y un lamento de congoja ante la cruz de Cristo. Quiero cerrar en esta mañana
recordando un lamento. Pero no un lamento del libro de Lamentaciones, sino un lamento en el siglo I. Un lamento de Jesús desde la cruz. Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A diferencia de las lamentaciones de Jeremías, este no es un lamento por alguien desobediente. Todo lo contrario. Jesús es el único bueno y obediente a la ley de Dios. Sin embargo, Él se lamenta porque está sufriendo el castigo de la desobediencia de otros. Y Él sabe quién está detrás de ese castigo, y la ira que está recibiendo en ese momento en la cruz es la ira de Dios. Él sabe que ese lamento no es por su desobediencia, sino por la desobediencia de otros. Es decir, hermanos, aunque no padezcamos el infierno, nuestra desobediencia tuvo consecuencias. Nosotros llevamos a Cristo a la cruz. Hoy deberíamos ser leales a Él. Hoy deberíamos entregarle todo nuestro ser. Hoy deberíamos de lamentarnos en arrepentimiento y fe en Cristo. Porque eso es lo único que garantiza que nosotros no tengamos que hacer un lamento eterno. Nuestra desobediencia debería ser castigada en nosotros, pero por nuestro perfecto sustituto, Él ya recibió el castigo de nuestros pecados y ya no hay lamento eterno para nosotros en la eternidad. Pero en este mundo, el pecado sigue teniendo consecuencias. Y Dios en su soberanía pasará o dará las consecuencias según su beneplácito. En conclusión y para terminar, la desobediencia tiene consecuencias. Todo Israel y sobre todo el reino de Judá es un ejemplo de esto. Pensaron que nunca vendría la hecatombe, pero tuvo consecuencias su desobediencia. Este lamento y el libro de Lamentaciones también refleja el motivo de estos lamentos, que era la de Dios castigando o disciplinando la desobediencia. Y en ellos se reconocen los pecados. En esas lamentaciones se reconocen los pecados de Judá. Amados hermanos, la nación por la que se extienden o se escriben estos lamentos es una nación que ha desobedecido una y otra vez. Y me hizo recordar mucho ese lamento de Cristo desde la cruz. Porque por su gracia nosotros no vamos a padecer su ira. Pero no podemos, solo porque estamos en la época neotestamentaria, mentirles y decirles que el pecado no tiene consecuencias. Claro que tiene consecuencias. Júntese y haga toda la maldad y venga Cristo. Será redimido, su eternidad será en Cristo. Pero lo que hizo tendrá sus consecuencias. Solo si vienen arrepentimiento y fe en Cristo, podrá tener profunda paz en su corazón. Y es el llamado que las lamentaciones hacen cuando dicen, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor de los cielos. Levantemos nuestras manos y nuestros corazones a Él. Volvamos en arrepentimiento y fe a Dios. Ustedes lo necesitan y nuestra nación lo necesita.
Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Hoy la hemos leído mucho, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer en santidad. Santifícanos. Sabemos que no debemos de padecer el infierno, por nuestra fe está en ti. Y tú nos has salvado en la cruz. Ese lamento que tú hiciste de desamparo no lo haremos nosotros. Nosotros moraremos contigo por siempre. Pero no dejes que nuestra vida sea una bandera que muestre falta de gratitud, sino que sea una luz de Cristo radiante en nosotros. Haz que haya arrepentimiento en medio de nosotros, en aquellos que insisten en desobedecerte. Quebrántalos y haz que se arrepientan para tu gloria. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermano.